Buenas tardes, señores del jurado del séptimo encuentro interinstitucional de semilleros de investigación. Mi nombre es Julio Padilla, vengo en representación de la Universidad Simón Bolívar con sede en Barranquilla, adscrito al semillero de investigación de derechos humanos, cultura de paz y enfoque de género. Mi ponencia se denomina aplicabilidad de la perspectiva de género en el derecho penal colombiano, un abordaje a los postulados de la teoría del delito y el derecho internacional de los derechos humanos. Bueno, hacemos una breve introducción sobre la temática. Bueno, sabemos que Colombia a lo largo de la historia ha ratificado muchos tratados y convenios internacionales con carácter de derechos humanos, que dentro del andamiaje jurídico del Estado se presenta eh, un enfoque monista que permite que el Estado celebre dichos tratados y sea respetuoso de estos. Dentro del ordenamiento jurídico interno está la coexistencia del derecho interno regulado en la Constitución política y los tratados y convenios internacionales que pueden denominarse como bloque de constitucionalidad, a los cuales también aplica el control de constitucionalidad y el denominado control de convencionalidad hablado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el caso de Colombia, pues realizaría el control difuso porque recordemos que el control concentrado lo ejerce la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, según el artículo 93 de la norma superior, dentro del Estado hay una coexistencia de estos tratados y convenios internacionales de derechos humanos, la Carta Política y la legislación interna. Pues se cree que los tratados están por encima o son inferiores de la Constitución según doctrina y diferentes autores, pero en realidad tiene el mismo valor y la misma equivalencia. ¿Por qué? Porque este artículo claramente expresa que deben interpretarse de conformidad con la Carta Política y tienen el mismo valor de la Constitución Política. Eh, a continuación, abordamos el planteamiento del problema, el cual lo dividimos en tres ítems, que es la existencia de un corpus jurisconstitucional que reconoce la vinculatoriedad de los tratados internacionales en derechos humanos. 2. Coexistencia armónica de la legislación penal colombiana y normatividad internacional con carácter de derechos humanos en el orden interno. Y por último, vinculatoriedad del control de convencionalidad. Como pregunta problema tenemos cuál es el impacto jurídico de la aplicabilidad de la perspectiva de género en el derecho penal colombiano, dentro de los postulados de la teoría del delito y el derecho internacional de los derechos humanos. Tenemos una serie de objetivos dentro del trabajo, pues haciendo alusión que se trata de un proyecto de investigación en proceso, pues presentamos resultados parciales de- del objetivo específico desarrollado. Bueno, como objetivo general tenemos valorar la aplicabilidad de la perspectiva de género en el derecho penal colombiano, dentro de los postulados de la teoría del delito y el derecho internacional de los derechos humanos. El objetivo desarrollado, como ya lo habíamos dicho, es develar el alcance de la perspectiva de género en el ordenamiento jurídico colombiano de conformidad con los estándares internacionales en el derecho internacional de los derechos humanos. Como otros objetivos específicos próximos a desarrollar tenemos explicar los postulados epistemológicos de la perspectiva de género aplicados a la criminología feminista, analizar la incidencia de la perspectiva de género en la teoría del delito adaptada en el ordenamiento jurídico colombiano y por último examinar los procederes jurisprudenciales de las altas cortes de Colombia que aplicaron los postulados de la perspectiva de género para el análisis y la decisión de un caso en concreto en materia penal. El alcance de la aplicabilidad de la perspectiva de género. Bueno, como ya se había dicho en la introducción, existe un control de convencionalidad sobre el cuerpo de los tratados y convenios internacionales que Colombia pues ha celebrado, en el cual traemos como ejemplo
el CEDAW, la Convención Belén du Pará, tenemos jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que de carácter vinculante y traemos doctrina nacional e internacional sobre la materia. Como justificación tenemos la importancia de velar las necesidades sociales de las mujeres con perspectiva de género actual, porque expone las nuevas formas de violencia contra la mujer. Pertinente, invita a valorar la aplicabilidad de la perspectiva de género en el derecho penal colombiano. Útil, evidencia la necesidad de aplicar la perspectiva de género en los procesos penales. Como impacto internacional, adaptación de la perspectiva de género en la legislación penal de otros países de la región. Impacto nacional, adecuación de la legislación penal interna en la perspectiva de género de conformidad con los estándares internacionales. Impacto teórico, desarrollo de posturas teóricas sobre la perspectiva de género en el derecho penal colombiano y como impacto social tenemos que contribuir a reducir la tasa de impunidad en los casos en que las víctimas hagan parte de grupos especiales de protección en derechos humanos. Resultados de avance de la investigación. Eh, tenemos primeramente reconocimiento del alcance de la perspectiva de género en el ordenamiento jurídico interno. 2. Aplicabilidad del control de convencionalidad en temas de perspectiva de género en Colombia. Tercero, y los retos del alcance de la perspectiva de género en el ordenamiento jurídico colombiano, de conformidad con los estándares internacionales. Por último, como conclusiones tenemos el desconocimiento del alcance de la perspectiva de género, los retos que enfrenta la perspectiva de género con relación a su reconocimiento social, el paradigma del cambio social en las costumbres misógenas de la perspectiva de género. A este último punto hacemos alusión debido a que criminológicamente eh, existen costumbres misógenas que hacen un etiquetamiento a las funciones de la mujer, la limitan a solo a las labores domésticas y por esta razón tienden a ser maltratadas y humilladas y ser vistas como inferiores a los hombres, debido a que los hombres, según la sociedad, pues tienen la función de ser académicos, trabajar, etcétera, y las mujeres, pues se les dificulta mucho emanciparse de estas teorías misógenas que las tienen como un objeto doméstico, pues no es igual las oportunidades que estas reciben a las oportunidades que reciben los hombres. Pero siempre hay que romper estos paradigmas que no permiten el avance de la sociedad. Muchas gracias a todos por su atención.